Cuando nuestros padres se divorciaron, mi hermana menor siguió con determinación a nuestra madre y se fue al extranjero. Mientras tanto, yo permanecí en el país y soporté a diario el maltrato de mi padre. Más tarde, gracias a mis méritos empresariales, me convertí en la princesa de la élite de Pekín y fui respetada en todas partes. Mi hermana menor se casó con una persona común y corriente y discutían a diario por nimiedades como las necesidades diarias. En un ataque de ira, me apuñaló hasta la muerte con un cuchillo de fruta. Si no fuera por ti, ahora sería la mujer rica. Después de renacer, regresé a la víspera del divorcio de mis padres. Esta vez, mi hermana menor no pudo evitar alejarme y dijo emocionada, elijo a papá. Uno antes de que pudiera reaccionar a la situación actual. Eva me apartó. Elijo a papá. Quiero vivir con papá. Al oír esto, todos los presentes la miraron sorprendidos. ¿Quién no sabía que nuestra madre la había mimado desde pequeña y siempre le daba primero las cosas ricas y divertidas? Y nuestro padre siempre estaba ocupado con los asuntos de la empresa y rara vez entraba en casa. Ahora que nuestros padres se estaban divorciando, era porque la amante de nuestro padre, que estaba afuera, estaba embarazada y armó un escándalo delante de nuestra madre. Quien siguiera los pasos de nuestro padre probablemente tendría que afrontar la realidad de que habría una madrastra en la familia en el futuro. Eva y yo estábamos en plena preparación para el sprint de exámenes de ingreso a la universidad. Si nuestras notas se vieran afectadas por asuntos familiares triviales, probablemente sería una pérdida que superaría las ganancias. Vi un destello de emoción en sus ojos. Y entendí en mi corazón. Eva había renacido, igual que yo. En la vida anterior, ella decidió irse al extranjero con nuestra madre. Mientras tanto, yo me quedé en el país siguiendo a nuestro padre. Porque nuestro padre ya había transferido los bienes conyugales. Nuestra madre no pudo darle la vida cómoda que solía tener. Más tarde, incluso atribuyó todas las razones de su infelicidad a nuestra madre. Una vez lloró. Si no te hubieras divorciado de papá en aquel entonces, ¿cómo pude vivir tan mal contigo? Si tuviera la oportunidad de volver a empezar, jamás te elegiría. Ahora que realmente renacimos. Ella eligió a nuestro padre con alegría. Al ver la decepción en el rostro de mi madre, di un paso al frente y la miré con firmeza. Diciendo, elijo a mamá. Mi madre me miró sorprendida. Comparada con Eva, que había sido dulce y deslenguada desde pequeña y se ganó el cariño de los mayores de la familia. Yo era extremadamente taciturna y rara vez hablaba con nuestros padres. Mi madre se adelantó y me tomó la mano. Dijo con voz grave, ya se ha determinado la custodia de los niños. Iremos a la oficina de asuntos civiles para tramitar el divorcio más tarde. Antes de irme, me di la vuelta y vi a Eva haciéndonos una mueca. Dijo en silencio, en esta vida, me toca ser la mujer rica. Pero ella no sabía que la futura familia Morena no era diferente del infierno. La amante de nuestro padre actuaba con imprudencia en la familia, confiando en el feto que llevaba en el vientre y dándote órdenes sin parar. Te salpicaban con agua caliente por todo el cuerpo y te dejaban cicatrices por no haberle traído agua a tiempo. Poco a poco perdías la confianza por las burlas de tus compañeros de clase. Sentías desesperación hacia la familia por la negligencia de tu padre. Había tantas cosas así que eran innumerables. Pero si hubieras seguido a nuestra madre, no habrías tenido tantos problemas. Aunque ella no pudo darte una vida de gran riqueza. Ella te daría un amor infinito. Te traería todo lo que consideraba mejor. Te protegería del viento y la lluvia. Y solo necesitas estudiar. Dios sabe cuánta envidia sentía de la vida de Eva en su vida anterior. Cada vez que revisaba mis momentos de WeChat, la veía jugando libremente con sus amigos en el extranjero. Tenía que lavar la ropa y cocinar en casa. Mis manos, antes hermosas y tiernas, se enrojecieron e hincharon. Solo de pensarlo, estaba a punto de deshacerme de la vida de mi vida anterior. Casi me río a carcajadas. Al verme tan feliz, mi madre preguntó confundida. 111. Si me sigues en el futuro, puede que tengas que pasar por dificultades. Aún así, ¿sigues dispuesta a seguirme? Parecía que la actitud de Eva había herido profundamente a mi madre. La miré fijamente sin pestañear y dije, por supuesto. A mi mamá es a quien más quiero.
Hasta cuando mi madre y yo llegamos a la oficina de asuntos civiles. Mi padre esperaba en la calle con el brazo alrededor de la cintura de su amante, Violet. Cuando mi madre vio esto, sintió curiosidad. Señaló a mi padre y dijo: «No puedes esperar. Tienes que traer a esta zorra aquí. Nuestras hijas están en una etapa crucial de preparación para el examen de admisión a la universidad. ¿Aún mereces ser su padre?». Antes de que mi padre pudiera hablar, Eva saltó primero. Dijo con desdén: «Papá me lo ha contado todo. Fuiste tú quien insistió en pedir el divorcio en este momento. Si de verdad te importamos tanto como dijiste, ¿por qué no lo soportaste un poco más? Eres tan hipócrita». Mi madre miró a Eva decepcionada. Obviamente con plena autoconciencia. No entendía por qué la hija a la que había adorado durante 18 años ahora estaba frente a ella, señalándola. Pero esa era precisamente la verdadera naturaleza de Eva. Si le fueras útil, podría llevarse bien contigo. Pero si ya no le fueras útil, te descartaría como a un zapato viejo. Mi madre no quería discutir con ella y estaba a punto de entrar en la oficina de asuntos civiles. Observando las miradas complacientes de los tres. Naturalmente no los dejaría escapar tan fácilmente. Inmediatamente saqué mi teléfono y tomé fotos. Y gritó: «¿Ya no hay justicia? Mi padre ciego quiere obligarnos a mi madre y a mí a morir por su amante. Transfirió en secreto los bienes comunes de los esposos por adelantado. Nos dejó a mi madre y a mí sin un céntimo, vagando por la calle. Mi hermana menor reconoció al ladrón como su padre por dinero y llamó directamente a la señora. Dios mío. ¿Por qué somos tan desafortunados?». Originalmente había un grupo de personas pasando por la entrada de la oficina de asuntos civiles. Ahora, al escuchar mis palabras, todos se detuvieron y nos miraron. Algunos incluso tomaron fotos de la escena y las publicaron en línea. Mi padre había sido presidente de la empresa toda su vida. Nunca había vivido un momento tan vergonzoso. Inmediatamente quiso arrastrarme, pero lo esquivé ágilmente. Recordando cómo mi padre ignoró mi sufrimiento anterior e incluso consintió la violencia doméstica contra mí. Se me saltaron las lágrimas. Ahora los presentes estaban descontentos. Todos acusaron a mi padre de ser cruel e injusto. La niña está tan delgada y débil. Debió de sufrir mucho en casa. Esta señora es una descarada. Haciendo algo tan inmoral. El padre quería hacerle algo a la niña en público. Debía de haber golpeado mucho a la gente en casa. Después de un tiempo, alguien llamó a la policía. Si la policía realmente viniera, probablemente tendría un gran impacto en la empresa de mi padre. Entró en pánico y dijo con voz grave: «Dime. ¿Qué quieres?». Propuse con calma que mi padre le diera el 50% de sus bienes a mi madre. Aunque mi padre se mostró reacio. Solo pudo apretar los dientes y aceptar por ahora. En la vida anterior, mi madre no quería tener problemas económicos con él. Pero tenía que planificar mi futuro. Es más, mi madre tenía derecho a una parte de ese dinero. Después de obtener el certificado de divorcio y salir del closet, mi padre ya no tenía la complacencia de antes. Me miró con fiereza y dijo: «Nunca me había dado cuenta de que tuvieras una trama tan profunda». Dicho esto, se dio la vuelta, rodeó a Violet con el brazo y se fue. Ignorando a Ava que lo seguía, Ava también me miró con desdén y dijo: «Solo puedes vivir con este poco dinero. En el futuro disfrutaré de gloria y riqueza infinitas». Pero señalé el coche que ya se había perdido de vista detrás de mí y dije con inocencia: «¿En serio? Pero parece que no tienen intención de esperarte». 3. En la vida anterior, mi padre obligó a mi madre a irse a un país extranjero. Pero en esta vida, después de mi escándalo, hubo problemas con el precio de las acciones de la empresa de mi padre. Tenía prisa. Ya no tenía la mente puesta en mi madre. Mi madre solía ser una mujer fuerte en el trabajo. Simplemente creyó en las dulces palabras de mi padre después de casarse y decidió regresar con la familia. Ahora que ya no existían tales restricciones, podía regresar al trabajo y brillar de nuevo. Mi vida iba bien. Pero Ava, por otro lado, no tuvo tanta suerte. La mayoría de los bienes familiares se dividieron.
Y Bayelit desahogaba su ira con Ava. Todos los días cuando iba a la escuela, siempre veía a Ava llegar al aula con una bofetada en la cara. Al ver las marcas moradas y azules en su cuerpo que no se podían ocultar, no pude soportarlo y dije, esto ya constituye violencia doméstica. Puedes llamar a la policía. Al oír esto, Ava me miró con furia. ¿Lo hiciste a propósito? ¿Quieres que llame a la policía y que luego papá me eche de casa? Te lo digo, te lo digo. Ya he tenido suficiente de esta pobre vida. Prefiero morir antes que irme de casa. Al ver la apariencia desquiciada de Ava, negué con la cabeza. Estaba realmente desesperada. La vida verdaderamente infernal aún estaba por venir. En los días siguientes, Ava se vestía ajustadamente todos los días antes de atreverse a salir. Al ver su aspecto cada vez más taciturno, de repente pensé en mí mismo en mi vida anterior. En ese momento. Porque el temperamento de Bayelit se volvió impredecible debido a su embarazo. Mi padre me dejó sola en la villa para que la enfrentara. Mientras él vivía en la empresa todo el día. Más tarde. Siempre que mi padre encontraba algo desagradable en la empresa, también descargaba su ira conmigo. Me quemaron con colillas. Me obligaron a arrodillarme en el estudio. Me azotaron. Vivía en una situación desesperada todos los días. Ahora que la empresa de mi padre estaba en serios problemas, me temo que los métodos que usaría con Ava serían aún más severos que los que usó conmigo en mi vida anterior. Un día, Ava vino a mí enfadada. ¿Ya lo sabías? ¿Por eso elegiste a mamá? Había una clara prueba en sus ojos. Sospechando que había renacido igual que ella, fingí estar confundida y la miré. Hermana. ¿De qué hablas? ¿No elegiste a papá primero? Ava apartó la mirada, pero seguía sospechando de mí. Será mejor que no intentes robarme la vida cómoda que tendré en el futuro. Parecía que su vida actual la había vuelto loca. Y solo la fantasía de casarse con una familia adinerada en el futuro podía sustentarla. Pero nunca pensó que por mucho dinero que tuviera, al final pertenecería a otros. Si no les servías de nada a los demás, ¿por qué gastarían dinero en ti? Al llegar a casa del colegio por la tarde, mi madre miraba su teléfono con cara de preocupación. De repente, tan sigilosamente, un mal presentimiento me invadió el corazón. Al segundo siguiente, mi madre frunció el ceño y dijo, acabo de recibir una llamada de tu padre. Dijo que Ava empujó a Bayelit. Es probable que Bayelit sufra un aborto espontáneo y ahora está en urgencias, siendo rescatada. Cuando me enteré me sentí aliviada. Cuando mi madre y yo llegamos, el hospital era un caos por culpa del padre y la hija. Mi padre perseguía a Ava y la golpeaba en el pasillo, gritando palabrotas. Cuando Ava me vio me empujó directamente frente a mi padre y me hizo pararme frente a ella. Quizás recordando lo aguda que es la mía, me quedé atónita la última vez. La mano de mi padre, que estaba a punto de golpearme, se detuvo en el aire. Mi padre resopló con frialdad. Mira qué buena hija has criado. Empujó a una mujer embarazada por las escaleras. Si algo le pasa al bebé que Bayelit lleva hoy en su vientre. Nunca te dejaré ir. No sé qué recordaba a Ava. Pero su cuerpo temblaba ligeramente. Se atragantó y se arrojó a los brazos de mi madre. Mamá. Papá ha cambiado. Nunca me había tratado así. Esta vez. Claramente fue esa mujer que se escabulló por las escaleras sola. Pero papá insiste en que lo hice yo. Miré a Ava con atención y, como era de esperar, no pasé por alto el destello de culpa que brilló en sus ojos. Parecía que Ava definitivamente estaba involucrada en lo que le pasó a Bayelit esta vez. Me burlé. Ahora sabes cómo llamar a mamá. Cuando tuvimos la reunión de padres antes. Ignoraste a mamá al verla y en cambio rodeaste a Bayelit. Le demostraste preocupación. Ahora que sabes que tu madrastra te trata mal. ¿Quieres volver con cara desvergonzada? No hay nada mejor en el mundo. Hace unos días. Para motivar a los 3 alumnos de último año, la escuela organizó una reunión de padres para alegrar a Bayelit. Ava actuó con sumisión a propósito delante de ella para enfadar a su madre. Su madre no dijo nada en ese momento. Pero aún así lloró mucho al llegar a casa.
Ese incidente le rompió el corazón. Sin duda. La mano de mi madre se congeló y se alejó de Ava sin dejar rastro. Ava entró en pánico. Si ni siquiera su madre la hubiera protegido en ese momento, nadie podría ayudarla. Me miró con enojo. Lo hiciste todo, ¿no? ¿Volviste conmigo? No. ¿Por eso me has estado atacando? Fingí tener miedo y me escondí detrás de mi madre. Ahora mi madre también estaba enojada. Me protegió con su espalda y dijo: Ava. Desde pequeña siempre que has hecho algo malo, le has echado la culpa a tu hermana. Ahora que hay una posible pérdida de vida, ¿aún quieres que tu hermana cargue con la culpa? Desde pequeña. Mis padres siempre me lo han dicho, siendo la hermana mayor. Debo querer mucho a mi hermana menor. Pero nací menos de un minuto antes que Ava. ¿Por qué debería tolerarla siempre en todo? Ahora que mi madre habló por mí por primera vez, sentí un poco de amargura en el corazón. Sin embargo, perder el amor de nuestros padres no fue suficiente. Quería que Ava se arrepintiera de todo lo que había hecho. Dije en voz baja: mi hermana solía ser tan linda y educada. ¿Por qué ha cambiado tanto ahora? ¿Está bajo mucha presión últimamente? Al oír esto, mis padres miraron a Ava con vacilación. Se había disfrazado con tanto éxito delante de nuestros padres que ahora su verdadero rostro se revelaba de repente. Nuestros padres estaban un poco incrédulos. El niño en el vientre de Bayelit no sobrevivió después de todo. Es más, probablemente le sea muy difícil volver a quedar embarazada en esta vida. Tras enterarse de la noticia, Bayelit se volvió loca y quiso vengarse de Ava. Ahora bien, como a mi padre solo le queda una hija, claro que decidió proteger a Ava. Mi padre envió a Ava al extranjero para estudiar en la universidad. Oí que lloró desconsoladamente en el aeropuerto durante un buen rato ese día. Acusó a mi padre de ser parcial y la mandó lejos. Pero todos sus esfuerzos fueron en vano. Mi insinuación de ese día caló hondo en el corazón de mis padres. Y pensaron que Ava ya no era apta para quedarse en el país. Después de que Ava se fue al extranjero, una vez me envió un mensaje de texto. Espérame. Nunca te dejaré escapar. 5 o 3 años después. Cuando salí a comer con mis compañeros de piso. De repente recibí una llamada de mi madre. Al otro lado del teléfono, mi madre dijo felizmente: Ava ha vuelto al campo hoy. Cariño. Ven a casa y cena con nosotros también. Al oír esto, Henning me lo contó. Mis pasos iniciales se detuvieron. Comparado con mi vida anterior. Ava regresó un año antes. Durante esos 3 años, Va ocasionalmente le enviaba mensajes de texto a mi madre para hacerse la víctima. Le contaba lo difícil que era su vida en el extranjero. Mi madre era muy sensible. Y ahora perdonaba por completo a Ava. Mi madre creía que lo hizo porque Bayelit la estimulaba. Así Henning sintió mi obsesión. Bayelit se divorció de mi padre hace un año. Cuando mi padre vio que no tenía posibilidad de volver a quedar embarazada, empezó a tener una amante fuera de casa otra vez. Tras pillar a mi padre volviéndola a engañar. Bayelit ya no soportaba esa vida. Usó los secretos de la empresa como condición. Se apoderó de la mayoría de los bienes de mi padre. Ahora, la empresa de mi padre se ha convertido en un cascarón vacío. Y ya nadie quiere estar con él. Y en ese momento puso sus miras en Ava, que estaba lejos. Si fuera un matrimonio de negocios. Entonces la empresa se salvaría. Así que esta vez el regreso de Ava al país fue con el propósito de un matrimonio de negocios. Estaba deseando ocupar el puesto que yo tenía en mi vida anterior. Y convertirse en la princesa de la élite de Beijing. Casualmente. También quería conocer a Ava ahora. Y ver si sus experiencias en estos 3 años la habían hecho más inteligente. Al ver eso acepté. Mi madre, obviamente, estaba aún más feliz. Durante estos 3 años, siempre había querido mejorar la relación entre mi hermana y yo. Dijo que éramos las personas más cercanas del mundo. Y que no debería haber hecho las cosas tan desagradables. Pero después de ver mi actitud cada vez más fría hacia ella,
Dejó de sacar esos temas. Cuando llegué al hotel, la sala privada ya estaba llena. Al ver al hombre sentado en el asiento principal, me detuve de golpe. Apreté los puños y lo miré fijamente. Él fue el esposo con el que me casé en mi vida anterior. Y también la pesadilla que me atormentó durante la mitad de mi vida. Damien. Al notar mi mirada, abrió la boca con gran interés y dijo, ¿es esta la otra hija del gerente general Braille? No esperaba que fuera tan hermosa. Al oír esto, Va se paró frente a mí con expresión vigilante. Bajó la voz y dijo, este es mi prometido. Aléjate de él. Después de eso. Ella levantó la voz deliberadamente y dijo, esta es mi hermana, que solo sabe estudiar mucho. Normalmente es muy aburrida. Vamos. Cenemos y no le hagamos caso. Pero Damien era justo el tipo de persona que haría lo que no quisieras que hiciera. Al ver que su interés en mí no disminuyó en absoluto, simplemente me senté en un rincón. En esta nueva vida. Ya no quiero tener nada que ver con este pervertido. Durante la comida, Ava brindó a propósito varias copas más de vino. Dijo con una leve sonrisa. Tengo que agradecerle a mi hermana por cuidarme todos estos años. De lo contrario, no estaría donde estoy hoy. Si me casara con Damien en el futuro, mi hermana debe venir a apoyarnos. Después de beber unas copas, me sentí completamente mareado. Y en ese momento, Damien aprovechó la oportunidad para sentarse a mi lado. Había una indirecta implícita en sus palabras. Ahora tu padre quiere cooperar conmigo. En fin, un suspiro profundo y profundo. Ambas son sus hijas. ¿Qué tal si te casas conmigo? De repente. Se me iluminaron los ojos. Rápidamente señalé la puerta y dije, estoy aquí. 6 en estos 3 años. También tuve un novio llamado Leo con una relación estable. Nos conocimos en una fiesta del colegio. En ese momento mis compañeros de piso ya habían encontrado pareja. Por insistencia suya. Fui a regañadientes a la mesa de mezclas. En cuanto nuestras miradas se cruzaron, comprendimos de inmediato que estábamos en la misma situación. Ambos habíamos pasado por momentos difíciles. Ese día, en la mesa, hablamos con mucha amabilidad. Así que no me di cuenta de las miradas ambiguas que mis compañeros de piso me lanzaban desde atrás. Después de terminar la reunión, intercambiamos información de contacto. Al mes siguiente de vez en cuando salíamos a cenar juntos. Más tarde, nuestras conversaciones se hicieron cada vez más frecuentes. Y nuestros corazones se unieron poco a poco. En Nochebuena, Leo preparó una sorpresa especialmente para mí y me confesó su amor. Cuando llegué a la cita, le envié un mensaje específico. Si no respondía a su mensaje en media hora, le pedí que viniera a recogerme inmediatamente. Resultó que mi previsión fue acertada. Damien me acosó de inmediato. Por alguna razón, después de que llegara su ayeo, se mantuvo alejado de mí deliberadamente. Me dio la sensación de que le tenía mucho miedo a Leo. Sin embargo, en cuanto me surgió esta idea, la descarté. ¿Cómo era posible? Damien era el único heredero de la familia Damien. Un príncipe de la élite de Pekín. Mucha gente lo evitaba al verlo. Y Leo también. Como yo. Venía de una familia, como mucho, un poco adinerada. Y no se podía comparar en absoluto con la familia Damien. Quizás porque Leo vestía de forma demasiado informal. Parecía que Ava inmediatamente descubrió mi debilidad. Dijo con una expresión burlona. Hermana. Nuestra familia es bastante desconocida por aquí. ¿Por qué estás con este pobre tipo? Mira qué andrajoso lleva. ¿No te da vergüenza estar con él? Fruncí el ceño y estaba a punto de refutar a Ava cuando Damien habló primero. Dijo con rostro sombrío y voz grave, ¿es esta la educación familiar de la familia Brown? Si eres tan dispuesta a comentar sobre la ropa de los demás, ¿por qué no vienes también a evaluar el mío? Miré a Damien con sorpresa. Por la relación de marido y mujer que tuvimos durante tantos años en mi vida anterior. Lo conocía muy bien. Era arrogante y egoísta.
Era simplemente una fantasía que defendiera a un desconocido. Mi mente, originalmente lenta y con pensamientos negativos, empezó a funcionar en ese momento. Instintivamente miré a Leo. ¿Se conocen? Mirando a Leo, que solo sonrió y no dijo nada. De repente tuve una inspiración. Pero al instante siguiente me sentí preocupada. Aún no podía deshacerme de la conexión con la familia Damien en esta vida. Justo cuando dudaba y no sabía qué decir, Ava también miró a Damien con sorpresa. Ella pensó que Damien estaba fascinado por mí. Así que él habló por mí. Ella expresó una pequeña queja. ¿Te está hechizando esa zorra? Soy tu prometida. ¿Por qué la ayudas a ella y no a mí? Además, no me equivoco. Mira lo que lleva puesto esa persona. Ni siquiera tiene etiqueta. ¿Quién sabe de dónde es una prenda barata de puesto callejero? Miré a Ava con cierta desaprobación. Hoy en día, los artículos de los puestos callejeros tampoco son tan baratos. Ella realmente no conoce el valor de las necesidades diarias, ya que nunca ha estado a cargo de la familia. Al segundo siguiente la voz de Damien resonó por toda la habitación. Este es mi tío pequeño. Miré a Leo con sorpresa. Aunque sabía que podrían tener alguna relación, no esperaba que su relación fuera tan estrecha. En mi vida anterior, también escuché que el jefe de la familia Damien tuvo un hijo en su vejez. Un hijo menor al que mimaban sin límites. Pero después de casarme con un miembro de la familia Damien, él se fue al extranjero. Así que nunca lo conocí. No esperaba que esa persona fuera Leo. Por un instante sentí que el mundo entero era surrealista. De hecho, me convertí en la novia del tío de mi exmarido. No fui la única. Ava también miró a Leo sorprendida. Tras ver la expresión tranquila de Leo, no pudo evitar palidecer. Podía provocarme. Pero la familia Damien no era algo que pudiera permitirse provocar. Ahora que se había burlado públicamente del tío de Damien, me temo que su sueño de casarse con una familia adinerada estaba a punto de desmoronarse. Reprimió el miedo en su corazón y dio un paso adelante para disculparse. Lo siento, tío. No sabía que eras tú. Es culpa de mi hermana. Dijo que su novio era un pobre tipo y que llevaba mucho tiempo queriendo romper contigo. Así que simplemente... Ava no terminó el resto de sus palabras. En cambio, dejó espacio para la imaginación de todos. Y lo que sus palabras implicaban era que había difamado a Leo deliberadamente delante de ella. Por eso había perdido la compostura de esa manera. Parecía que la había sobreestimado. Incluso después de 3 años. Su cabeza seguía llena de tonterías. Leo me tomó la mano con calma y dijo: Mi novia tiene razón. Solo soy un pobre hombre. Solo espero que ella tenga éxito en el futuro y me apoye. No puede deshacerse de mí. Quizás porque Leo lo dijo con tanta sinceridad. Incluso Damien, a su lado, lo creyó. Justo cuando Ava creía que este asunto estaba zanjado, oyó a Leo decir: pero mi novia definitivamente no te diría estas cosas. Difamando a mi novia. ¿Quieres que te cite? El rostro de Leo se volvió completamente frío. Y miró a Ava con una profunda opresión. Al principio, Ava quería pedirle ayuda a Damien. Pero ¿cómo podía ofender a su tío menor por una prometida, si ni siquiera era miembro de la familia? Ava apretó los dientes y se puso frente a mí para inclinarse y disculparse. Observando el odio en sus ojos. Sonreí, le di una palmadita en el hombro y le dije: somos todos familia. Sé que estabas bromeando. No haría las cosas demasiado vergonzosas. Después de todo, todavía quería ver qué tipo de reacción química ocurriría después de casarse. Al ver que no me importaba, Leo naturalmente no insistió más. Tomó mi bolso, me abrazó y salió. Antes de irme, miré a Ava con una leve sonrisa y le dije: hermana. Tenemos un largo futuro por delante. En cuanto salí del hotel, mi rostro se ensombreció. Miré a Leo con enojo y le dije: eres de la familia Damien. ¿Por qué me lo ocultaste? ¿Será que temías que estuviera contigo solo por el dinero de tu familia? Leo puso una expresión como si lo hubiera esperado y me abrazó con facilidad. Me convenció en voz baja.
Mi familia no me dejó decirlo. Sabes que si hubiera estudiado con esta identidad, definitivamente causaría muchos problemas. Además, no quise ocultártelo. Originalmente planeé llevarte a casa para que conocieras a mis padres después de graduarnos. Leo tenía una cara de menos bueno. Y ahora, con sus cariñosos ojos color flor de durazno, me miraba. Mi corazón latía con más fuerza. ¿Estaría malcriando a Leo si lo perdonaba tan fácilmente? 8 en menos de un mes. Se difundió la noticia de que Ava y Damien se iban a casar. En cuanto escuché la noticia, abrí los ojos como platos. ¿Se casarán tan pronto? Al ver mi reacción tan intensa. Leo entrecerró los ojos ligeramente y me miró. Me preguntó con recelo, ¿por qué reaccionas con tanta vehemencia? Miré al cielo e ignoré su pregunta automáticamente. Decir que la familia Damien era un lugar peligroso no solo se debía a su tendencia a la violencia doméstica, sino también a que era difícil llevarse bien con toda la familia Damien. Una madre cruel, sin ley. Un padre indiferente, menos y menos ley. Una niñera que intimidaba a otros con su poder. Cualquiera de ellos por sí solo era suficiente para causar un dolor de cabeza. Sin mencionar todos ellos juntos. Además, como magnate inmobiliario. ¿Por qué querría la familia Damien casarse con la desconocida familia Brown? Mi padre y Ava nunca habían pensado en los giros inesperados del asunto y simplemente pensaron que era una suerte que les hubiera caído un pastel del cielo. Por la tarde. Cuando llegué a casa después de terminar mis clases, descubrí que Ava y Damien ya estaban en casa. Ava estaba sentada en el sofá, observando a mi madre ocupada con los dos. Fruncí el ceño de inmediato y di un paso adelante para detener a mi madre. Ava. Está bien que le hayas estado pidiendo dinero a mamá en secreto y abiertamente todos estos años. Ahora que acabas de volver al país, le estás haciendo esto y aquello a tu mamá. ¿Aún tienes remordimientos? Mi voz no era baja. Eso hizo que Damien mirara a Ava con extrañeza. Aunque Damien era un completo pervertido, respetaba mucho a sus padres. A sus ojos cualquiera que no respetara a sus padres merecía morir. En la vida anterior. También había vuelto a casa de mis padres conmigo y vio cómo Ava les daba órdenes. En ese momento. Después de que él llegó a casa. Había dicho una mentira siniestra. Tu hermana es realmente única. Al día siguiente. Recibí la noticia de que habían despedido a Ava. Ahora que lo digo, temo que Damien lo recuerde aún más en su corazón. Ava no quería causar una mala impresión ante Damien. Me fulminó con la mirada y dijo, sé que mi hermana me ha tenido celos por vivir mejor que tú desde que éramos jóvenes. Pero no deberías difamarme así. Los tónicos que le traje a mamá costaron cientos de miles de yuanes. ¿Puedes comprarlos? Hermana. Mirando las cajas de regalo apiladas en la esquina. Mis ojos brillaron. En mi vida anterior, también usé en secreto el dinero de la familia Damien para subsidiar a mis padres. Pero cada vez que me descubrían, lo que me esperaba era una nueva ronda de palizas violentas. Más tarde. Damien incluso me agarraba el pelo y me decía con saña. Gastando mi dinero. Deberías ver si tienes ese valor de ser utilizada. En ese momento comprendí que el requisito para gastar el dinero de la familia Damien era poder contribuir a la familia. Ahora que Ava ya había gastado tanto dinero antes de casarse con un miembro de la familia Damien. Parecía que sus futuros días no serían fáciles. Pensando en esto, la miré con lástima. Tonta. Ya no le quedan muchos días buenos y sigue felizmente inconsciente. Viendo que no pudo conmigo. Ava, furiosa, quería llevarse a Damien a rastras. Antes de irse, Damien sonrió y me entregó una tarjeta de visita. Si tu hermana lo ha considerado, puedes llamar al número que aparece. Bajo la mirada de Damien. Rompí la tarjeta de presentación en pedazos y la tiré a la basura. Si no te da miedo, le contaré esto a Leo. Entonces puedes darme otra tarjeta. Me temo que entonces no tendrás tanta suerte en la familia Damien. 9. Debo decir que Damien es un auténtico pervertido. Después de que lo rechacé bajo la mirada asesina de Ava aquel día. En cambio, despertó su interés en mí.
Ahora recibo mensajes de Damien en mi teléfono todos los días. Incluso cuando asistí a su boda. Mi teléfono seguía recibiendo mensajes de texto de Damien coqueteando conmigo. Sonreí y guardé todos esos mensajes como capturas de pantalla. Cuando la boda estaba a mitad de camino. Estas imágenes se proyectaron repentinamente en la pantalla gigante. Las personas que asistieron a la boda esta vez son personas importantes e influyentes. Después de ver esos mensajes ofensivos, todos fruncieron el ceño. Quienes charlaban con entusiasmo con el padre de Damien también habían enfriado su actitud. Como el novio. Siguió coqueteando con otras durante la boda. ¿Quién puede garantizar eso si coopera contigo? No se dejará vencer por la indiferencia ni te apuñalará por la espalda. En tan solo unas horas, innumerables empresas se habían distanciado de la familia Damien. El padre de Damien estaba tan enojado que se puso lívido. Y empezó a maldecir a Damien en el banquete de bodas. Damien, que había perdido prestigio. Me miró con tristeza. En cuanto a Ava, naturalmente reconoció que el destinatario de los mensajes de Damien era yo. Después de la boda, vino a mí con cara de resentimiento y me dijo: Scarlett, te advierto que te alejes de mi esposo. Mirando las marcas moradas y azules en el cuerpo de Ava que no se podían ocultar de ninguna manera. Parecía que Damien ni siquiera esperó hasta después de la boda y empezó a abusar de ella directamente. Fruncí los labios y dije: tienes tendencia masoquista. Pero no lo sé. He experimentado personalmente los métodos de Damien. Si pudiera, preferiría no haberlo conocido en mi vida. Pero Ava pensó que solo estaba resentida porque no pude conseguir las uvas. ¿Y tú qué? Son solo moretones accidentales. ¿Sabes cuánto cuesta mi vestido de novia? Varios millones de yuanes. Algo que jamás podrías permitirte usar en tu vida. Mira mi comida actual. Ropa y gastos diarios. ¿Qué sabes tú? Al oír esto, negué con la cabeza. Al ver la apariencia tan rara de Ava, sabía que definitivamente no haría caso. Pero tampoco quería convencerla. Quería ver hasta dónde podían llegar. Desde que tuve una pelea con Damien, me molesta cada vez más. Pero cuanto más me molestaba, más fuerte se hacía el odio de Ava hacia nosotros dos. Cada vez que esto ocurría, usaba la tarjeta que le dio Damien para seguir pasándola por el centro comercial. Pero al llegar a casa, le esperaba otra ronda de palizas violentas. Y cuando Damien se aburría, venía a molestarme. Este ciclo se repetía. Y Ava ya tenía la intención de matarme. Un día, de camino a casa, Damien me interrumpió de nuevo. Hermana, ¿por qué no has respondido mis mensajes últimamente? ¿Lo sabes por esas capturas de pantalla que revelaste? El precio de las acciones de nuestra familia ha bajado mucho. Y mis padres también me han regañado. Incluso quieren echarme de la línea de sucesión. Dijiste que me hiciste perder tanto. ¿Cómo vas a compensarme? Hace unos días. Para darle celos a Ava. Había respondido vagamente a algunos mensajes de Damien. Lo que hizo que me prestara más atención. Pero después de lograr mi objetivo, lo ignoré. No muy lejos. Ava, con un cuchillo de fruta en la mano, caminó hacia nosotros paso a paso. 10 en la comisaría. Me emocioné y conté toda la historia. Yo tampoco sé qué pasó entre ellos dos. Mi hermana apuñaló a mi hermano, Minus, con un cuchillo. Tras tomar declaración, la policía me informó con pesar que Damien había fallecido camino al hospital por una pérdida excesiva de sangre. Ava fue culpable de homicidio intencional. Pero hubo una razón para ello: la violencia doméstica de Damien. Aunque no fue condenada a muerte. Tendría que pasar el resto de su vida en prisión. Después de salir de la comisaría, finalmente me eché a reír. La razón por la que Ava tomó una medida tan drástica esta vez fue que había recibido el resultado de una prueba de embarazo en el hospital hacía unos días. Pero antes de que pudiera contárselo a Damien, este le dio una paliza brutal para sacarle el bebé. Además, a veces le contaba que Damien me molestaba todo el día. Lo que acentuó mucho su odio.
Y cuando Ava caminó hacia nosotros paso a paso, Damien no notó el peligro que se acercaba. Tomé una decisión rápida y lo atrapé para que bloqueara el cuchillo. Y entonces en pánico salí corriendo del callejón a pedir ayuda. Dependía de mí decidir cuánto tiempo esperar antes de pedir ayuda. Mientras sonreía. De repente una sombra apareció frente a mí. Leo me miró con expresión preocupada. Nunca lo había incluido en estos planes. Mis métodos siempre fueron turbios. Apreté los labios. Justo cuando estaba a punto de explicar algo. Oí su voz agradable y melodiosa resonar sobre mi cabeza. ¿Estás cansado? Sentí una ligera irritación en los ojos. Y aparté la mirada con torpeza. Leo me abrazó suavemente y dijo con impotencia, soy tu novio. No un desconocido. Si te encuentras con algo en el futuro, puedes decírmelo primero. Y lo afrontaré contigo. En ese momento, no pude contenerme más y rompí a llorar en sus brazos. Ya sea en la vida anterior o en esta. A nadie le había importado nunca como a él si estaba cansado o no. No vinieron a culparme por si estas cosas debían hacerse o no. Tampoco me acusaron de no tener que hacerlas. Yo también tengo emociones. ¿Por qué siempre tengo que soportar quejas? Solo por ser sensata. Leo me dio una suave palmadita en la cabeza y dijo, pase lo que pase la próxima vez. Debes decírmelo. Al mismo tiempo murmuré, casémonos. Al encontrarme con su mirada de asombro, repetí la frase. Nunca habrá un momento que me agite tanto el corazón como ahora. En la vida anterior, me hice daño a mí mismo por el bien de la compañía de mi padre. En esta vida. Por fin puedo vivir por mí mismo. Mis padres se divorciaron. Mi hermana menor eligió a mi padre. A quien se le conocía como un maestro cirujano. Mientras mi madre, que se quedaba en casa, me llevaba. Más tarde. La cirugía de mi padre fracasó. Mi hermana perdió los recursos para presumir de su fortuna y se convirtió en vendedora de vinos. Yo obtuve la mejor puntuación en el examen de admisión a la universidad. Mi madre reveló sus secretos educativos y fundó una institución de formación. Esta se hizo famosa a nivel nacional y amasó una fortuna. Mi hermana estaba furiosa. Me arrastró a una asimilación egocéntrica. Y nos transportó al día en que nuestros padres se divorciaron. Esta vez. Mi hermana corrió a los brazos de mi madre primero. Me quedé detrás de mi padre con una sonrisa. Mi hermana tonta. Déjame probar lo que es la educación anti-bullying. Cuando mi hermana y yo renacimos juntas y regresamos al día en que nuestros padres se divorciaron. Frente a nosotras. Mi padre, aunque vestía traje, no podía ocultar su cansancio. Mi madre, por otro lado, sostenía la mano de su joven novio. Parecía fría y distante. En la vida anterior, mi hermana no dudó en elegir a mi padre. Quien era conocido como el mejor neurocirujano del hospital de la capital imperial. Solo porque mi padre tenía buena reputación y la capacidad de dejarla malgastar su dinero sin control. Pero en este momento, ella caminaba en una dirección completamente opuesta a la de su vida anterior. Como papá ya no nos quiere, compartiré todo nuestro sufrimiento con mamá en el futuro y nunca la abandonaré. No pude evitar reírme. ¡Qué declaración tan despectiva! Mi padre, al volver del turno de noche, pilló a mi madre haciendo trampa en la cama. No dejó la casa sin un céntimo solo por el cariño entre marido y mujer. ¿Qué clase de víctima se hacía pasar? Aria. ¿De qué te ríes? De una persona tan materialista como tú. ¿Cómo puedes entender la relación entre mamá y yo? Ni siquiera miré a mi hermana. En cambio, caminé directamente detrás de mi padre. Papá, vámonos. Seré una hija obediente y sensata en el futuro y no haré que te preocupes por mí. Mi padre me frotó la cabeza y me indicó que esperara un momento. Estella. Papá puede permitirse mantenerlas a ambas hermanas. Mira. Mamá ya tiene otro. Hombre. Quizás sintiéndose avergonzado. Mi padre hizo una pausa. Tosió. Y luego continuó, mamá podría tener su propio hijo en el futuro. Será mejor que vengas con papá. Papá. ¿A qué te refieres con otro hombre?
En una relación. El que no es amado debería ser el que se retire. Papá, me subestimas demasiado. Defenderé el amor de mamá y no me distanciaré de ti. Al oír esto, mi madre se apartó de inmediato y levantó la cabeza, sonriendo. Estella es, sin duda, la hija de mamá. Viviremos una buena vida como familia en el futuro. Miré la cara decepcionada de mi padre. Tomé su mano y la estreché. No pasa nada porque mi hermana no venga con nosotros. Papá. Incluso temía que me robara los dulces. Al ver mi expresión inocente y encantadora. Mi padre sonrió y aceptó a regañadientes esta realidad. Me tomó de la mano y nos marchamos juntos. El coche siguió por la carretera ancha. Y los árboles podados junto al camino exudaban una fragancia fresca. Mi padre parecía solemne y permaneció en silencio todo el camino. Quizás no entendía por qué su hijita, normalmente bien educada, había cambiado tanto. Pero lo entendí. En la vida anterior mi hermana, que era competitiva, se negó a renunciar a su vida adinerada y eligió a mi padre primero. Sin embargo, lo que le esperaba después era una vida completamente diferente. Mi padre sufrió mucho por el divorcio y a menudo le costaba conciliar el sueño. Una vez. Estaba en trance durante una cirugía y cortó el vaso sanguíneo del paciente. Los familiares del paciente levantaron pancartas en el hospital para impedir que mi padre atendiera a los pacientes. Y mi padre, incapaz de afrontar la trágica escena del paciente muriendo frente a él, se deprimió. Ahogando sus penas en alcohol todos los días. Y finalmente perdió su trabajo. Para mantener su estilo de vida de alto consumo. Mi hermana fue a un bar a trabajar de vendedora de vinos. Soportaba los toqueteos de los hombres a diario solo para conseguir a cambio un bolso de marca famosa. Aunque yo llevaba una vida más frugal. Completé mis estudios con éxito e incluso obtuve la mejor puntuación en el examen de admisión a la universidad. Cuando entrevistaron a mi madre, me contó cómo me inspiraba cada día para que tuviera éxito. Este vídeo se reprodujo en varios sitios web. Y muchos padres vinieron aquí especialmente para pedirle consejo a mi madre. Disfrutando de su dulzura. Mi madre simplemente abrió una institución educativa y cultivó a muchos talentos para universidades importantes. No solo se hizo famosa a nivel nacional, sino que también amasó una fortuna. En esta nueva vida. Mi hermana, sin dudarlo, eligió a mi madre. No importa. No puedo ocultar las dificultades con mi padre. Sin embargo, tendrá que experimentar las dificultades de vivir con mi madre. Mi padre y yo regresamos a nuestro nuevo hogar. Faltaba menos de un mes para el día en que la cirugía de mi padre fracasó en su vida anterior. Debo recordarle a mi padre que se anime y supere las dificultades con él. A la hora de cenar. Serví los camarones estofados recién hechos en la mesa. Mi padre se alegró mucho de verme. No esperaba que Aria fuera tan buena cocinando. Ahora papá tendrá una comida estupenda. Es médico y a menudo tiene que trabajar horas extras. Mientras tanto, mi madre va a jugar a las cartas o de compras todos los días. Como hermana mayor de las gemelas, asumí naturalmente la responsabilidad de cuidar de la familia, y así aprendí excelentes habilidades culinarias. Levanté mi copa para felicitarlo, ahora papá sabe lo buena que soy. ¿Verdad? Una nueva vida. Un nuevo comienzo. Ojalá papá pudiera dejar atrás el pasado y tener un futuro brillante. Pero no es tan fácil dejar atrás el pasado. Por las noches a menudo veía a mi padre sosteniendo el portarretratos de nuestra familia de 4 y suspirando. Lo he consolado más de una vez para que no se entristeciera por mi madre. Pero siempre decía que yo era todavía una niña y no entendía. Un día. Tomé el teléfono de mi padre a escondidas. Los mensajes me helaron la sangre. 3.000 yuanes para la clase de apoyo extracurricular de Estella. Por favor, transfieran el dinero lo antes posible. Estella no obedece y no para de llorar. Estoy de mal humor. Transfiere 2.000 yuanes. Criar un hijo es caro. Transfiere 5.000 yuanes a mi tarjeta para gastos de manutención. Solo habían pasado 5 días desde el divorcio. Y mi madre me había enviado más de una docena de mensajes de texto en total. Todos eran básicamente pidiendo dinero. Desplazándome hasta el final.
Mi padre respondió, si crees que es inconveniente criar a la niña, puedes enviarme a Estella. Seguiré transfiriéndoles los gastos de manutención cada mes. Y la negativa rotunda de mi madre es imposible. Si quieren que trate mejor a nuestra hija, transfiere más dinero. Me sentí mal. Y por fin comprendí las dificultades de mi padre. En mi vida anterior, mi madre amenazó a mi padre de la misma manera. Le dijo que si quería una vida mejor, debería transferirme más dinero. Estoy pensando en esa vez. Después del divorcio de mi madre. Estaba contenta todos los días, pero siempre ponía cara de pocos amigos al verme. Si no fuera por el dinero que me transfirió tu padre, te habría mandado a dormir bajo el paso elevado hace mucho tiempo. Después de eso, mi madre me ordenó hacer las tareas del hogar. Le traje el nido de pájaro guisado mientras jugaba a las cartas. Le puse ropa de cocina y de lavado a su novio, que solo sabía jugar y dormir. Estella, en esta vida tendrás que soportar estas dificultades. En cuanto a papá, sin duda lo salvaré. 3 años después de que pasaran las caóticas vacaciones. Al comienzo del nuevo semestre, recibí miradas curiosas e incluso maliciosas de mis compañeros. Miraban hacia el centro del aula. Estella estaba rodeada por varios miembros del comité de clase. Lloraba tan lastimeramente que hasta yo sentí pena por ella. Debo decir que aunque somos gemelas, Estella parece más elegante que yo. Parece un primer amor delicado. Estella, ¿qué pasa? Aunque mamá y papá estén divorciados, seguiré cuidándote en el futuro. No estés triste. Al verme tomar la iniciativa de hablarle, Estella esbozó disimuladamente una sonrisa triunfal. Luego dejó escapar un suspiro sordo. Ella ejerció toda su capacidad actoral y lloró aún más fuerte. Hermana, ¿crees que mamá no puede ganar dinero? ¿Así que no quieres ir con mamá? Naciste después de que mamá te llevara en su vientre durante 10 meses. Mamá te quiere mucho. Pero eres tan cruel y le has roto el corazón. Los compañeros de clase que te rodean. Algunos se sorprendieron. Otros vieron el espectáculo. Todos guardaron silencio y esperaron mi reacción. Sí. Yo también creo que no debí haberlo hecho. Suspiré y parecí querer decir algo, pero me contuve. Pero está bien que mamá te tenga a su lado. Si hubiera una hija más. Me temo que a tu nuevo padre le parecería una monstruosidad. ¿Qué nuevo padre? No puede ser lo que pienso. ¿Verdad? Algún camarero me renegó. Justo lo que quería. Mamá ha encontrado a su verdadero amor. Lógicamente hablando. Debería felicitarla. Pero papá también da mucha pena. ¿Verdad? Lo abandonaron. Y aunque no fue su culpa, también le dio la mitad de las propiedades familiares. Creo que será mejor que consuele y cuide más a papá. Estella, ¿qué te parece? Estella ya no pudo contenerse. Dio una palmada en la mesa y se levantó. Deja de decir tonterías. ¿Cómo puedes hablar de asuntos familiares en la escuela? Uy. Tú empezaste. Sonreí y luego dije. Ya que Estella se preocupa tanto por mamá, deberías defender bien su amor. No dejes que mamá le vuelva a enviar mensajes a papá. Si tu nuevo padre se entera, seguro que se peleará con mamá. ¿Y si rompen y mamá vuelve con papá? TSK. ¿Cuándo llegará la buena vida que sueñas? Parecía que Estella recordaba su experiencia de acoso. Y de manosearla en el bar en su vida anterior. Su cuerpo temblaba. Me miraba fijamente con ferocidad. ¿Eres tú? ¿Instigaste esto? ¿No soportas verme tener una buena vida? ¿Quieres arrastrarme contigo? Te lo digo. Nunca dejaré que mamá y papá se vuelvan a casar. En ese momento, las miradas de los compañeros que la veían cambiaron. Quedé muy satisfecho. Ya verás. Tu primer amor, Estella, no es lo que imaginas. Para después de la escuela. Mi padre vino a buscarme en coche. Para que le fuera más fácil ir a trabajar. Y alejarnos del lugar que nos entristecía.
Nuestro nuevo hogar estaba, de hecho, bastante lejos de la escuela. A lo lejos. Vi a mi padre saludándome. Pero detrás de mí, un joven lo miraba disimuladamente. Cuando salió del coche, el hombre se abalanzó sobre él y le dio un puñetazo. Maldita sea. ¿Cómo te atreves a coquetear con mi novia? Dame tu teléfono. Te lo advierto. Borra toda la información de contacto. Además, habiendo cumplido mi obsesión, entrega un depósito de 0 yuanes. Si no, te daré una paliza cada vez que te vea. ¿Tan pronto? La gente a mi alrededor vio este cambio y conscientemente se apartó, dejando un espacio libre. Pude avanzar y ayudar a mi padre a levantarse la primera vez. Delante de mí estaba ese hombre llamado Raiyan, el nuevo novio de mi madre. Detrás de él, Estella se acercó lentamente, con los brazos cruzados, mirándonos con altivez. Papá, deja ir a mamá. No la contactes más en el futuro. Tenemos una nueva familia y una nueva vida. Sentí que la espalda de mi padre se doblaba al instante. Y sus ojos se llenaron de lágrimas. Cuando mi madre me engañó. No lo vi llorar. Cuando se divorciaron. No lo vi llorar. Pero en ese momento, por la traición de su hijita, derramó lágrimas por primera vez. Estella. No te ha tratado bien papá. ¿Cómo puedes tratarlo así? No quiero tu dinero sucio. Solo quiero estar con mamá. El amor entre madre e hija es inseparable. Y no como mi hermana, que es materialista y no se preocupa por su dignidad. Me reí. ¿Se quemó el cerebro al prenderle fuego? Estella. Ya que es así. En el futuro. Excepto los gastos de manutención estipulados por ley. Por favor, pídele a mamá que no le pida ni un centavo a papá. Me parece repugnante usar el dinero de la familia para mantener a una amante. En cuanto pronunció estas palabras, Estella se dio cuenta de que la había engañado. Pero debido a las duras palabras que acababa de pronunciar, no se atrevió a dar un paso adelante y solo pudo mirarme fijamente con ferocidad. Fue Raiyan quien me agarró la mano y no me soltó. ¿Qué quisiste decir hace un momento? Le pediste dinero a tu padre. ¿Verdad? Te lo digo. De ahora en adelante. Le pediré este dinero a tu padre. Nunca más permitiré que mi mujer le pida dinero a otro hombre. Habló con rectitud y firmeza. Si ignorábamos su lógica de bandido, era bastante conmovedor. Los guardias de seguridad que veían el programa parecían recién despertados. Se adelantaron y se llevaron a Raiyan a diestro y siniestro. El hombre maldijo y forcejeó. 5 después de este día. Mi padre parecía haber reconocido el verdadero rostro de Estella. Dejó de enviarle dinero a mi madre con frecuencia y poco a poco se animó, recuperando la energía. El reloj avanzaba lentamente. En un instante el padre de Raiyan estaba al teléfono. Llegó el día en que mi padre tuvo un accidente en la vida anterior. Desde que me levanté mis párpados han estado temblando sin parar. En el desayuno le reprendí a mi padre una y otra vez: tienes que concentrarte en la mesa de operaciones. No te distraigas. Sé responsable de los pacientes. Y no pienses en otras cosas. Mi padre sonrió con especial dulzura. Arya ha crecido y sabe cómo cuidar de papá. Pero papá es el mejor neurocirujano que jamás ha fallado en una operación. Ten confianza en papá. Durante las clases de la mañana, estaba completamente ausente sin pensarlo 2 veces. Cada segundo me parecía un año. Ni siquiera oí al profesor llamarme. Fue mi compañero de pupitre quien me dio un codazo y me hizo recordar. Arya. El profesor sabe que quizás no estés de buen humor últimamente. Pero aún así tienes que estudiar mucho y no distraerte. Asentí mecánicamente. Con una mirada inconsciente vi la sonrisa provocativa de Estella. Cierto. También sabía lo que había sucedido en su vida anterior. Sabía exactamente qué operación y qué paciente era. Podría ser. La campana sonó a tiempo. La siguiente clase era educación física. Todos los compañeros salieron corriendo del aula.
Pero yo seguía allí, aturdido. Aria. Tus días buenos se están acabando. Fingió pasar junto a mí con indiferencia. Sus palabras sin peso me hicieron entrar en pánico al instante. Estudiante. Es hora de clase. ¿A dónde vas? Ignoré la obstrucción del guardia de seguridad. Salí corriendo de la escuela. Y corrí hacia el hospital. No traje mi teléfono a la escuela. Así que no pude tomar un taxi ni contactar a mi padre. Cuanto más pasaba esto, más me ponía cada vez más ansioso. Para cuando corrí al hospital y encontré a mi padre, que estaba almorzando en la cafetería, ya era mediodía. Parecía sano y salvo. Sin la decadencia de la operación fallida de su vida anterior. ¿Será que la operación fue un éxito? ¿Aria? ¿Por qué estás aquí? Cuando mi padre me vio aparecer. Sudando profusamente, cabeceando profusamente. Me detuvo y me ayudó a secarme el sudor. Sus compañeros sabían que había estado de mal humor por el divorcio de hacía tiempo. Al verme ahora, todos cambiaron el tema y me animaron. Debe ser la hija de Víctor. Parece una buena estudiante y se le da bien estudiar. Sin duda podrá entrar a la Universidad de Harvard en el futuro. Víctor sabe cómo educar a los niños. Mira mi buen menos por menos nada, niño. Cuando volvió del último examen, reprobó matemáticas. Estaba tan enojado que casi le pegó con un palo. Mi padre sonrió complacido. Nuestra Aria es sensata. Cada vez que llego tarde a casa, ella ya ha preparado la comida y me ha esperado. No espero que saque buenas notas. Con tal de que pueda ir a una universidad cerca de casa para poder verla a menudo. Con eso basta. Me dio asco. Y sonreí. Todavía no he felicitado a papá por la operación exitosa. Es demasiado pronto para felicitarlo. Todavía queda una operación muy difícil por la tarde. Originalmente estaba programada para la mañana. Pero... ¿es un paciente con un tumor del tronco encefálico? Miré al médico que hablaba. Cuando lo vi asentir lentamente se me encogió el corazón. Los tumores del tronco encefálico son originalmente una zona prohibida para la cirugía. Hay muy pocos médicos en toda la capital imperial capaces de realizar esta operación. Mi padre viajó al extranjero para continuar sus estudios en su juventud y se especializó en neurocirugía. Ha logrado grandes logros en este campo. Originalmente era más confiable dejarle realizar la operación. Pero, pensando en lo que pasó en mi vida anterior, me quedé en silencio. Aria. Papá te llamará un taxi para que vuelvas a la escuela más tarde. Todavía eres estudiante. Y deberías concentrarte en tus estudios. No te saltes clases. Me pillaron. Sonreí con torpeza y le quité el teléfono a mi padre. Papá. Comes rápido. Todavía tienes una operación por la tarde. Sé cómo llamar un taxi. Al instante la notificación del viaje exitoso, sin la orden de parada, apareció en la pantalla. Recibí un mensaje de mi madre: transfiere el dinero inmediatamente. O haré que Estella deje la escuela para mantener a la familia. Me temblaba la mano. Mi padre notó rápidamente este cambio. ¿Qué pasa? Aria, ¿pediste un taxi? El taxi me espera en la puerta del colegio. Papá, ya vuelvo a la escuela. Adiós. Los médicos del tío. Los saludé. Metí el teléfono en el bolsillo del pantalón. Y salió corriendo. Nunca debo dejar que mi padre vea ese mensaje. De regreso. El teléfono no dejaba de sonar. Me bombardeaban mensajes de texto y llamadas. Sin excepción. Todos eran de mi madre. Hice todo lo posible por tranquilizarme. Puse el número en la lista negra. Y el mundo quedó en silencio. Pero no sentí la alegría de sobrevivir a un desastre. Sabía que una persona como mi madre, una vez que probó los beneficios de usar a su hija, no pararía nunca. Si una vez no funcionaba, habría una segunda vez. Y si la segunda no funcionaba, habría una tercera. Podría detenerla hoy. ¿Pero qué pasará en el futuro?
6. Cuando regresé a la escuela, el director me pidió hablar. Se trataba principalmente de convencerme de que no dejara que el divorcio de mis padres me afectara el ánimo y de que estudiara mucho. Pero algunos me vieron salir de la oficina de calificaciones con cara de desánimo. La noticia se corrió rápidamente. Y la historia cambió de tono. Estella permaneció sentada, incapaz de ocultar su complacencia. Me invadió una repentina inspiración. La capté de inmediato y puse una expresión altiva al cruzar mi mirada con la suya. Mi padre es un director famoso del hospital de la capital imperial. ¿Qué es una pequeña deshonra? ¿Crees que aún puedo graduarme sin problemas y tener la vida que merezco? El rostro de Estella palideció visiblemente. La vi salir corriendo por la puerta y la seguí lentamente hasta un lugar donde no había nadie. Sonó el teléfono. Me escondí tras el pilar. Colgué rápidamente. Y la miré disimuladamente agachada en el rincón. Debió estar demasiado nerviosa como para notar mi presencia. Papá. ¿Terminaste bien la operación que mencionaste esta mañana? De verdad que no quería molestarte. Pero mamá siempre me pega. También dijo que si no le transfería dinero, no me dejaba continuar mis estudios. Papá. Por favor, sálvame. ¿De acuerdo? Fue como si me hubieran echado un balde de agua fría en la cabeza. Si no lo hubiera visto con mis propios ojos, me habría dejado engañar por sus lágrimas y me habría preocupado por ella igual que mi padre, Estella. ¿Contactaste con papá esta mañana? Sabías claramente que lo iban a operar. ¿Por qué seguiste molestándolo? Salí de detrás del pilar. Sosteniendo el teléfono de mi padre. La persona que había estado llorando con tanta convicción hace un momento. Al verme se secó las lágrimas y al instante se volvió fría e indiferente. Aria, que tengas una buena sesión. Tu papá no tiene el destino de ser un gran médico. Te lo digo. Cuando arruiné su reputación y termines en la calle, no llores. Que tengas una buena sesión. Por favor, dile a papá que me transfiera dinero. No tengo dinero. Tras decir eso, se sacudió la cola de caballo. Y como un pavo real orgulloso. Chocó contra mi hombro y se alejó. Saqué a la persona de la lista negra del teléfono. Efectivamente. En menos de un minuto sonó el teléfono. La mujer al otro lado de la línea estaba furiosa. Te lo digo por última vez. Transfiere la manutención de 10 años a mi tarjeta de inmediato. O haré que tu hija no pueda ir a la escuela. Me froté los oídos. Bajé el volumen. Y fingí. Mamá. Soy yo, obsesionada conmigo misma. Aria. No te preocupes. Mi hermana ya llamó a papá para pedirle dinero hoy. ¿Qué? No te lo dio. Quizás te lo dé cuando llegue de la escuela esta noche. No tengas prisa. Bip, bip, bip. El teléfono estaba colgado. Mi sonrisa falsa se me congeló en la cara. Y las comisuras de mis labios se curvaron lentamente. Murmuré para mí mismo. Mamá, Estella. Será mejor que reces para que papá esté sano y salvo. De lo contrario, no me importa reiniciar nuestras vidas. 7. La comida en la olla se recalentó y luego se enfrió. Afuera llovía a cántaros. Mi padre no llevaba el teléfono. Así que no pude contactarlo. Tampoco me atreví a ir al hospital precipitadamente. Por miedo a que mi apariencia cambiara el destino de este mundo. Clic, clic. Al girar la llave, la puerta se abrió. El rostro que tanto ansiaba apareció al otro lado de la puerta. Y tenía una mirada de alegría. Aria. Papá quiere decirte que la operación de hoy fue todo un éxito. Los familiares del paciente no me dejaron ir e insistieron en agradecerme como es debido. ¿Llevas mucho tiempo esperando? El horario de trabajo de papá es incierto. La próxima vez. No esperes a papá. Puedes comer primero. Sollocé y me arrojé a los brazos de mi padre. Llorando desconsoladamente. Papá, me alegro mucho de que hayas vuelto. Te extrañé muchísimo. La ropa mojada se mezclaba con el olor de la tierra húmeda después de la lluvia.
El calor en la palma de mi mano me hizo comprender que todo esto era real y no un sueño. Por suerte no me había equivocado por completo. Todo había cambiado. Ya no tenía que vivir la vida de antes. Y mi padre no acabó en la ruina. Todo estaba bien. Mi padre me frotó la cabeza. Lleno de ternura. ¿Qué pasa? Díselo a papá. ¿Alguien te hizo bullying en la escuela? Me sequé las lágrimas con el paño y dije, Cocatus miente. No. Tomé el teléfono de papá por error al mediodía. Pensé que papá no podría volver sin él. Y me detuve. Sintiéndome culpable. Mamá y Estella llamaron. Pero no debía ser nada importante. Él asintió. Y la sonrisa de su rostro se desvaneció al instante. No pasa nada. Papá ha transferido los gastos de manutención mensualmente. No tienes que preocuparte. Asentí y llevé a mi padre a la mesa. El plato principal de hoy era falda de res estofada y vino tinto. Lo cual podría considerarse una celebración. Justo cuando disfrutábamos de nuestra comida, sonó el timbre de repente en la tranquila noche lluviosa. Un timbre tras otro. Con mucha urgencia. Aria. Debes tener mucha hambre. Come primero. Papá irá a abrir la puerta. La risa del hombre se detuvo de golpe en cuanto se abrió la puerta. Sobre su espalda rígida, vi a mi primera hermana Estella, que no tenía amor, irguiéndose. Aún inquebrantable bajo la lluvia. Papá. Por favor, sálvame. Mamá me va a matar a golpes. Papá. Soy tu propia hija. Lloró amargamente. Su voz estaba llena de dolor. Y era imposible distinguir si el líquido en su rostro era lluvia o lágrimas. Cuando mi padre la vio así, ¿cómo podía seguir enojado con ella? Estaba tan desconsolado que inmediatamente quiso ayudarla a levantarse. Detuve su mano extendida y puse la grabación del teléfono. Papá. ¿Terminaste bien la operación que mencionaste esta mañana? De verdad que no quería molestarte. Pero mamá siempre me gana. También dijo que si no le transfieres dinero, no me dejará continuar mis estudios. Papá. Por favor, sálvame. ¿De acuerdo? Estella. ¿Te comunicaste con papá esta mañana? Sabías claramente que lo iban a operar. ¿Por qué seguiste molestándolo? Aria. Tu papá no tiene el destino de ser un gran médico. Te lo digo. Cuando arruiné su reputación y termines en la calle. No llores. Además, teniendo a Tilso, ¿por qué obsesionarte? Por favor, dile a papá que me transfiera dinero. Me quedé sin dinero. Estella palideció mortalmente. Aún quería explicarse. Pero mi padre la ignoró, se dio la vuelta y entró en la sala. Le sonreí. Me agaché frente a ella. Y miré esta cara tan parecida a la mía. Estella. Ya que has tomado tu decisión. Vuelve a tu infierno. ¿No es genial la educación de mamá? ¿De verdad me agradeces que haya renunciado a este puesto? Al ver el odio en sus ojos, supe que definitivamente estaría peor en esta vida de lo que había imaginado. Aria. ¿Por qué no falló la operación de papá? ¿Detuviste algo? Ay, ay. Quizás. Mi respuesta ambigua la puso aún más nerviosa. Aria. Somos hermanas. Por favor, habla con papá por mí. Esta vez es real. Me dieron una paliza brutal. Mientras hablaba, mostró la ropa rasgada en su espalda y las marcas rojas. Sé que te van a dar una paliza. Me levanté y la miré. Mis ojos estaban llenos de sonrisas. ¿Por qué lo planeé? Es tu castigo. ¿Alguna vez sentiste lástima por mí cuando me arrastraste a la asimilación de lo mío? El viento, mezclado con gotas de lluvia, sopló a través de mi fino abrigo. Y el dolor de ser quemado en lo profundo de mi memoria se disipó en ese instante. Estella. Ya que decidiste abandonar a papá. No vuelvas jamás. La puerta se cerró lentamente. Miré por la rendija y la vi cubriéndose la cara y llorando. Sin que nadie la viera. Esta era la verdadera ella.
Todo era venganza. Pero aún así no fue suficiente. A medida que se acercaba el examen de ingreso a la universidad, trabajé cada vez más duro. Me quedé despierto hasta altas horas de la noche y estudié sin descanso. En marcado contraste, Estella siempre se quedaba dormida en clase y jugaba a escondidas con su teléfono después de clase. Cuando salieron los resultados del primer examen simulado, yo era uno de los mejores estudiantes. Aunque Estella no podía encontrar su nombre en toda la lista, mi madre siempre presumía de que su educación había sido fundamental para mi éxito. ¿Por qué no funcionó con mi hermana? Pensando en la educación abusiva que me dio mi madre en mi vida anterior. Todavía me dolía la cabeza. En el pasado, cada vez que compraba libros extracurriculares, mi madre me pedía que los rompiera inmediatamente, diciendo que no servían para mis estudios. Después de que mi padre me comprara un teléfono para facilitar mi comunicación, lo descubrieron. Llamó a un grupo de familiares y amigos y me pidió que lo rompiera en público y escribiera una carta de garantía. Prometió no contactar a mi padre y ser filial con mi madre para siempre. Mi ropa estaba lavada hasta quedar blanca. Pero las cámaras de mi habitación se actualizaban constantemente. Para cuando llegó el examen de admisión a la universidad, podían controlar automáticamente si estaba haciendo vagancia o jugando con el teléfono. Incluso los gritos y las maldiciones de mi madre en la mesa de Modorn se oían con claridad y sin demora. Aria, ¿por qué sigues estudiando? ¿Por qué no has cocinado todavía? Ya vuelvo a casa. Aria, ¿por qué siempre bajas la mirada? ¿Estás soñando despierta y no estudias mucho? Espera a que llegue a casa y te daré una paliza. Me tapé los oídos e hice todo lo posible por alejar esas voces de mi mente. En esta vida de verdad quiero saber si, bajo tanta presión, mi madre aún puede formar un nuevo candidato con las mejores calificaciones en el examen de ingreso a la universidad. En el mitin de juramento antes del examen, la escuela invitó a padres y alumnos a escribir las universidades a las que querían asistir y luego a liberar sus sueños. Mi madre, con un gesto solemne, escribió el nombre de la Universidad de Harvard para Estella. Todos los compañeros de clase que la rodeaban se quedaron boquiabiertos. Mi madre, erguida y con la espalda recta, tenía muchísima confianza. Nuestra Estella es una mujer atrevida por naturaleza y logró entrar en la Universidad de Harvard. Es diferente a la gente común. Había alcohol por todas partes. Y nadie lo creía. Una tía curiosa se burló. Oí que tu Estella quedó entre las últimas de la clase en este examen de prueba. No sé cómo va a entrar en la Universidad de Harvard. ¿Será que está confiando en sus sueños? Estella se sonrojó y tiró de la manga de mi madre. Pero lo ignoraron. Tengo un método secreto único. Les garantizo que mi hija podrá entrar a la Universidad de Harvard. Ustedes, la gente común, ni siquiera podrán alcanzarnos, aunque estiren el cuello. Quizás estén pensando en el título de mi madre como experta en educación en una vida anterior. Estella. Al principio no tenía mucha confianza. En ese momento también sonrió. Mamá. No te preocupes. Sin duda te traeré la gloria. Qué escena tan armoniosa de una madre amorosa y una hija filial. Si las cosas hubieran llegado a este punto, no los habría expuesto con la actitud de solo observar la diversión. Pero, por desgracia, por suerte. Al instante siguiente la mirada de madre e hija se posó en mí. Aria, tu padre está ocupado con el trabajo y no tiene tiempo para cuidarte. Sin mi educación, te habrás vuelto loco. ¿Verdad? En el futuro. Si vas a una universidad no acreditada y trabajas en una fábrica, tendrás que pedirle ayuda a tu hermana, considerando que somos hermanas. Nuestra Estella no es irrazonable. Estaba tan enojada que me reí. ¿Quién va a ayudar a quién? Escuché mal. Mamá. Quedé primero de todo el curso en este examen de prueba. ¿La universidad que escribiste es la que tengo en la mano? No me digas que es una estafa. Es una universidad sin acreditar. Simplemente no sé si la puntuación de mi hermana es lo suficientemente alta. Mi madre resopló fríamente y me ignoró. Mi padre me tocó la nariz. Tomó el papel de color en mi mano. Lo doblé como un avión de papel.
Y voló a lo lejos. 9. Aunque mi madre tenía una confianza ciega. En los exámenes de prueba posteriores, las calificaciones de Estella claramente no eran lo suficientemente buenas ni siquiera para las universidades de menor nivel y secundarias. Un día después de clases, Estella me bloqueó en el aula. Sus ojos llenos de curiosidad. Aria, ¿cuál es el método secreto de mamá? Ya que lo sabes, deberías decírmelo también. Para no tener que preocuparme todos los días por no poder entrar en una buena universidad. ¿Método secreto? El método secreto es pura palabrería. Quien lo crea es un tonto. Reprimí la sonrisa y dije con tono despectivo. Mamá es maestra de educación. Deberías preguntarle directamente sobre esos secretos. No a mí. Al oír esto, Estella suspiró. Le pregunté. Pero es tan misteriosa que no me lo dice. No veo nada especial en sus métodos educativos. Lo sabrás durante el examen de admisión a la universidad. ¿Quieres decir que mamá tiene algunos canales? De repente se le iluminaron los ojos. Y se emocionó. Con razón. Aunque quedaste primero en el último examen de prueba, esta vez solo quedaste tercero. Me preguntaba cómo pudiste ser el mejor en el examen de admisión a la universidad. Así que eso es todo. En fin, me voy. Definitivamente no recordarás todas las respuestas del examen de admisión a la universidad. Solo espera a que te supere y me convierta en la mejor puntuación. Estella se fue con su bolso al hombro. Me dejó allí parado, aturdido. No dije nada. ¿En qué demonios estaría pensando? En los días siguientes, Estella se volvió aún más excesiva y durmió en clase todo el día. El tiempo pasó volando. Y llegó el primer día del examen de admisión a la universidad. Todos los examinados se dirigían a la sala de exámenes, excepto Estella, que estaba arrodillada en el suelo, agarrando la pierna de mi madre y rogándole que pare. Mamá, ¿cuáles son las respuestas del examen de admisión a la universidad? Date prisa y sácalas. Todavía estoy a tiempo de memorizarlas. ¿Qué respuestas? No las sé. La expresión de confusión de mi madre puso a Estella histérica. Mamá, eres experta en educación. Seguro que tienes la manera de que saque la mejor nota en el examen de admisión a la universidad. ¿Verdad? Te lo ruego. Definitivamente seré más obediente en el futuro. Y seré más filial contigo que antes. Date prisa y saca las respuestas. Mamá. Aparté a mi padre de la escena. Esto fue un verdadero espectáculo. Esperaba que su insensatez no se nos contagiara. Entra a la sala de exámenes y haz el examen ahora mismo. ¿Respuestas? ¿Estás loca? Mamá. ¿No me dijiste que sin duda podría entrar a la Universidad de Harvard? Sí, Eddie también. Contacté con un comerciante. Te harán una tarjeta de estudiante falsa. Y podrás usarla para entrar e incluso comer en la cafetería. Estella se desplomó en el suelo. Se oían risas burlonas por todas partes. Así que así iba a entrar en la Universidad de Harvard. El timbre del examen estaba a punto de sonar. Tras ser persuadida por los profesores en la puerta de la escuela, aunque Estella miraba hacia atrás cada pocos pasos, la convencieron de entrar al aula de exámenes. La seguí de cerca. Al pasar junto a su asiento, le dije rápidamente con una voz que solo nosotros dos podíamos oír. No hay respuestas en absoluto. Solo confío en mí mismo. Sus pupilas se dilataron al instante. Y entonces se quedó allí aturdida. Su mirada se fue desenfocando poco a poco. Mientras recogían los papeles. Miré su periódico desde varias filas de asientos. Había grandes espacios en blanco. Con ves, lo pendiente cumplió mi obsesión. ¿Aún quería ser la mejor en el examen de admisión a la universidad? Déjame mostrarle la fuerza de alguien con la mejor puntuación en el examen. 10 años después de que se anunciaran los resultados, yo seguía siendo la mejor. Mientras que Estella ni siquiera alcanzó la puntuación para un colegio universitario. Cuando los medios vinieron para una entrevista. Detrás de las numerosas cámaras.
Una mujer de mediana edad se abrió paso entre la multitud. Me agarró la mano y dijo en voz alta: «Esta es mi hija Aria. Como su madre he jugado un papel importante en su éxito actual. Siempre me he adherido a un concepto educativo único. Mientras el niño estudie bien, no me importa nada más». Sonrió con arrugas por toda la cara, sin notar mi cara lívida en absoluto. «Mamá, ¿no engañaste a papá hace mucho tiempo y nos abandonaste a mí y a papá? ¿Has olvidado que ahora es mi hermana quien vive contigo?». Por si los internautas no me oyen bien. Tomé el micrófono y dije en voz alta: mi hermana Estella reprobó el examen de admisión a la universidad esta vez. Este es el resultado de la educación de mi madre. Hubo un gran revuelo. Una de mis hijas obtuvo la mejor puntuación en el examen de ingreso a la universidad, mientras que el otro ni siquiera podía ir a la escuela. Era evidente lo efectiva que era la educación. Un pequeño reportero revisó su teléfono y de repente se le iluminaron los ojos. Se metió en la primera fila y preguntó: «Señora, la hija que abandonó y que ahora es la mejor del examen de admisión a la universidad. Mientras la hija que criaste trabaja como vendedora de vinos en un bar. ¿Crees que tu educación fue un completo fracaso? Ella misma se lo buscó. ¿Qué tiene que ver conmigo?». Mi hermana, quien se había apresurado a llegar al enterarse de la noticia, se detuvo fuera de la multitud. Su mirada se oscureció al instante. La vi irse en silencio. Y mi corazón se llenó de sentimientos encontrados. En el banquete de agradecimiento por el examen de ingreso a la universidad, recibí la atención unánime de todos los profesores y alumnos de la escuela. Todos vinieron a tomarse fotos conmigo. No importa. No puedo ocultar mis dificultades con mi padre. Y antes, tras haber conocido a Lancai, ella presumía de entrar en la Universidad de Harvard. Ahora que no tiene escuela a la que asistir, todos se ríen de ella a escondidas. Hermana, me equivoqué antes. Hagamos las paces. Mirando el vino que trajo. Lo único que pensaba era: ¿estaría envenenado? Al segundo siguiente, entre las exclamaciones de la gente a mi alrededor, Estella sacó un cuchillo de fruta y corrió hacia mí. Aria, si lo volvemos a hacer, definitivamente sabré elegir. ¿Pero por qué? ¿Por qué debería acompañarla a empezar de cero, solo porque su vida no va bien? Agarré la espada con desesperación. En el momento crítico de la vida o la muerte. Mi padre corrió y pateó a mi hermana al suelo. Estella se sentó en el suelo, llorando desconsoladamente. Papá. Yo también soy tu hija. ¿Por qué solo la proteges a ella? ¿Por qué no morimos todos juntos? Debo empezar esta miserable vida de nuevo. Aunque mi padre era fuerte con las manos desnudas, no pudo luchar contra un loco que blandía un cuchillo. Tras varios intentos, el cuchillo le atravesó la mano. Y había sangre por todo el suelo. La gente a mi alrededor sometió a mi hermana. Mientras esperaba la ambulancia, apreté con fuerza el vaso sanguíneo del brazo de mi padre. Estaba muy asustado. Sabía lo importante que era una mano para un cirujano. Si le cortaban los nervios de la mano, nunca más podría operar. Mi padre sí. ¿Quién no sabía sostener un bisturí? Se deprimió tanto como en su vida anterior. Aria, no tengas miedo. Protegerte es el mayor deseo de papá. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Lloré desconsoladamente fuera del quirófano. El médico me dijo que mi padre tenía una mano discapacitada. Y ya no podía operar. Después de eso acompañé a mi padre en la rehabilitación activa. Aunque ya no podía sostener un bisturí, aún podía ocuparse de su vida diaria. El director del hospital le dio a mi padre suficiente permiso. Lo llevé a relajarse a varios lugares. Pero él era más optimista que yo. No puedo operar. Pero aún puedo atender pacientes en consultas externas. Y participar en investigación científica. Papá nunca te lo contó. Pero he publicado muchos artículos en las primeras revistas de SEI descontinuadas. Mirando al hombre de mediana edad, optimista y optimista, que tenía frente a mí, asentí. Lleno de orgullo.
11 al principio. No esperaba eso de mi padre, quien se concentraba en la investigación científica. Sería brillante. En menos de medio año, hizo rápidos avances en el campo de la investigación científica. Logré ser admitido en la Universidad de Harvard. Y elegí mi querida carrera, medicina clínica, siguiendo los pasos de mi padre. Después de que mi hermana llegó a la edad adulta, mi padre dejó de dar un solo centavo para gastos de manutención a esa familia. Sin una fuente de ingresos, Estella se adentró en el mundo de la venta de vinos. Mi madre malgastaba el dinero que traía a casa. Y ese joven padrastro llamado Ryan no pudo resistir la tentación. Y tuvo una aventura con una mujer fuera de casa. Más tarde, tenía la mirada puesta en Estella. Quería tener tanto a la madre como a la hija. Pero no esperaba que Estella llegara tan lejos. Cierto día de cierto mes, las noticias informaron que se produjo un incendio en el edificio de apartamentos donde vivía la madre del alumno con mejor puntuación en el examen de admisión a la universidad. Se sospechó que alguien había provocado el incendio. Y las puertas y ventanas de la casa que vivía en la habitación 1401 estaban cerradas. Y nadie sobrevivió. Pasé junto al televisor en el supermercado. El sol brillaba con fuerza en la calle. La cálida luz del sol se filtraba entre las hojas y proyectaba sombras moteadas en la acera. Caminé hacia la luz. Y mi vida estaba a punto de comenzar un nuevo capítulo. Muchos años después, mi nombre apareció en el tablón de anuncios del Hospital Capital Imperial. Junto a él, había líneas de caligrafía densa que registraban mis contribuciones y honores en el campo de la medicina. Pasé de ser un estudiante de medicina novato a un director respetado. Con los años he tratado a innumerables pacientes y salvado innumerables vidas. Un médico debe tener un corazón bondadoso. Recuerdo esas noches de insomnio. Cada decisión con respecto a la vida o la muerte fue una prueba para mí y también una forma de templarme. Entre los otros rostros en la bala y el tablero estaban mi padre, mi mentor y mis colegas. Lucharon codo a codo conmigo y lo afrontaron todo juntos. Esto me fortaleció y me animó a seguir este camino médico. Me di la vuelta y salí del tablón de anuncios. Había comenzado un nuevo día. Y sabía que vendrían nuevos desafíos y oportunidades.